mensaje es estrategias para luchar contra la tentación. Voy a sugerir seis direcciones, 6 puntos. Primero, huye de la tentación y no racionalices con ella. ¿Racionalizar qué es? Es intentar dar una explicación a las cosas a través de la razón humana. En palabras llanas, entre nosotros, es dejar que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza hasta que hacen su nido. ¿De acuerdo? Intentar dar una explicación humana a las cosas. Y vamos a ver 3 versículos. 1 Corintios 6, 18, dice Pablo: huid de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Algunos en la iglesia de Corinto no tenían claro la doctrina de que los creyentes somos parte de la iglesia y somos parte y templo del Espíritu Santo. Y por tanto, que pertenecemos a Dios, que nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Y esta ignorancia les llevaba ¿a qué? A acostarse con prostitutas. Y el consejo de Pablo es claro: huid de la fornicación. Génesis 39, 10, 12 nos habla de un joven llamado José. Dice que hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió de la ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él, dejando la ropa en las manos de ella, huyó y salió. Esta es la historia de José. ¿Cuántas veces la hemos leído, verdad? Un joven hebreo vendido por sus hermanos a Egipto, lejos de su casa. Este joven comenzó a trabajar como mayordomo en la casa de un tal Potifar y al parecer era un joven de hermoso aspecto. Y esto llamó la atención de la esposa del dueño. Ella se le acercó para intentar seducirlo y que se acostara con ella. Pero este hombre, José, era un hombre temeroso de Dios y por tanto rechazó la oferta. Pregunta: ¿qué podemos aprender de este hombre? ¿Qué podemos aprender? Podemos aprender la manera en que enfrentó la seducción, que no fue racionalizándola, que no fue haciéndole frente, sino que fue, ¿cómo? Dándole la espalda, huyendo, huyó y salió, nos dice el versículo. Otro texto, 2 Timoteo 2:22, Pablo nos dice: huye también de las pasiones juveniles. El contexto de este texto es el en el cual Pablo exhorta a Timoteo a evitar las vanas discusiones, que no llevan a nada bueno, sino a la impiedad y a la destrucción. No racionalices, no pienses, huye, no te entretengas en la vana palabrería. Pablo sabe que muchas veces entramos en discusiones infructuosas que no tienen sentido porque nos dejamos gobernar por nuestros deseos y nuestras pasiones. Y la instrucción es clara: huye de este tipo de pasiones. Estos 3 ejemplos podemos apreciar lo que decía Lutero. Lutero decía que la vida cristiana está llena de paradojas. Una paradoja es una aparente contradicción. La mayor y más grande contradicción es la muerte de Jesús. ¿Cómo es posible que la muerte de un hombre traiga vida
a toda una humanidad. Para el hombre natural eso es imposible. La muerte no puede traer vida, pero sí. Pero volvemos al tema del huir. Imagine por un momento una pelea de boxeo donde uno de los contrincantes aplica la técnica del huyendo. Huye y el árbitro va detrás de él, lo alcanza y le declara vencedor. ¿Usted cómo lo vería esto? ¿Cómo lo vería esto en los Juegos Olímpicos? ¿Cómo es posible? Ha salido corriendo, el árbitro lo alcanza y lo declara vencedor. Para el hombre natural, hermanos, esto es imposible. Esto es una locura en el mundo natural. Pero en el mundo espiritual las cosas no funcionan como en el mundo natural. Las cosas funcionan diferente. Huye para obtener la victoria. También podemos obtener la victoria huyendo de la situación, no del problema, sino de la tentación. Hay que enfrentar los problemas, claro que sí. No podemos ser como las avestruces que esconden la cabeza debajo de tierra. Tenemos que enfrentar los problemas, pero sí que huir de aquellas situaciones que pueden comprometer nuestra santidad. Ahora bien, hermanos, Timoteo agrega algo importante, porque cuando huimos, no huimos a lo loco. Si nos alejamos de algo, nos estamos acercando a otra cosa, ¿verdad? Tenemos que huir de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Debemos no huir a lo loco, ni de una forma pasiva, sino debemos de huir huir de los deseos mundanos, pero acercarnos a la sobriedad, la justicia, la piedad, tal como Pablo recomienda a Tito. También, huimos de lo malo, pero acercándonos a lo bueno, no a otra cosa peor. No vamos a huir de Judas al encuentro con Pilatos. No, huimos de lo malo para lo bueno. Así pues, lo primero, huye de la tentación, hermano. 2, mantén la distancia. Jesús nos enseñó que lo más sabio es mantenerse lejos o a distancia de la tentación. Entonces, no solo del pecado, ojo, no solo del pecado, sino de la ocasión de pecar. Mirad, Mateo 26, 42 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús nos exhorta a que estemos en alerta, velando y orando, para que ni siquiera entremos en la disyuntiva, en el punto en el cual tengamos que decidir. Y este mismo pensamiento Jesús nos lo dice en la oración modelo. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Se trata de otra forma de decir, Padre, no permita que nos veamos en una situación en la cual el enemigo gane ventaja sobre nosotros. No permitas que la situación nos sobrepase. Amén. Hay una ilustración que nos ayuda a entender esto. Se cuenta que un hombre rico, un hombre poderoso, pero ya lleno de años, decidió jubilar a su chofer de toda la vida, y puso un anuncio en el diario de la ciudad para buscar los servicios de un nuevo chofer. A la entrevista llegaron muchos para ver quién tenía más experiencia en conducir y, sobre todo, más prudencia. Les hizo el hombre una prueba que consistía en una simple pregunta. La pregunta era,
¿qué tanto podrían conducir un coche al borde de un barranco sin caer al precipicio? No es simple, ¿no? La pregunta. Pues viene, el primer entrevistado dice, yo podría conducir tan cerca que si usted sacara la cabeza para escupir, su saliva caería al precipicio. Al hombre rico no le gustó para nada este comentario y decidió entrevistar a otro. El siguiente dijo, yo podría conducir tan cerca que los neumáticos rozarían el borde del precipicio sin caernos y con los ojos vendados. ¡Wow! Una gran exclamación se oyó. ¿Quién podría conducir mejor? Pero el hombre rico no se inmutó y decidió entrevistar a otro. El tercer conductor dijo, yo podría conducir tan cerca y sin caer que conduciría el coche con las llantas laterales al precipicio, en el aire, así. Y las otras ruedas rozando la orilla del barranco, así. ¡Wow! Hubo una exclamación general. Este es. No hay nadie que pueda conducir mejor, ¿no? Samuel, tú que eres conductor, ¿tú conoces a alguno que pueda hacer algo así? No, ¿verdad? Es mejor. Sin embargo, entre la multitud hubo un hombre que alzó la voz y dijo, yo podría conducir el coche tan lejos del precipicio como me fuera posible. El hombre rico dijo, este es mi hombre, este es el que quiero contratar. ¿Por qué jugar con la tentación estando al borde del precipicio? Mantén la máxima distancia. No nos acerquemos al punto en el cual podemos caernos, hermanos. En ocasiones parece increíble ver cómo muchas veces nos acercamos innecesariamente a las tentaciones. Jugamos con esa línea nos acercamos a canales, ciertos canales de televisión, ciertos programas de radio, ciertas revistas, ciertos lugares o ciertas prácticas que no nos convienen hoy en día, ¿no? Ciertas páginas web que para nada nos convienen. Eso es como acercarse al precipicio. Hermanos, mantengamos la distancia. Si usted tiene problemas con el alcohol, no entre en un bar, porque así no tendrá que decidir entre una Coca-Cola y un trago. No entre, mantenga la distancia. No reciba llamadas de sus amigos de juerga, porque ya sabe lo que le va a proponer. No descuelgue el teléfono cuando vea la llamada de un amiguete de juerga. Ya sabe lo que hay. Bueno, no digo que no hable con él, hable con él, pero que se conviertan ellos a usted y no usted a ellos. Y para eso usted tiene que estar fuerte. Si se encuentra débil, es mejor que no conteste. Mantenga la distancia, ¿de acuerdo? Vamos a ver, primero huir, después mantener la distancia. 3, ahora, anticipar la tentación y evitarla. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades. Yo sé cuáles son las mías. ¿Usted sabe cuáles son las suyas? Sí, sabemos qué cosas, qué circunstancias, qué lugares, qué personas, por medio de las cuales somos tentados con más fuerza. Todos sabemos de qué pie cojeamos. Tú lo sabes más que nadie, hermano. Yo lo sé más que nadie. Por tanto, es posible evitar la tentación y así evitarla. Si miramos, fijaos, Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el mal
y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Hay otro versículo que muy parecido, en el 27:12 de Proverbios, dice: el hombre prudente ve el mal y se esconde, y los simples siguen y pagan las consecuencias. Dos hombres, uno prudente, otro insensato. Uno prevé el mal y ¿qué hace? Se guarda. Y el otro sigue adelante como Pedro por su casa y cae. Debemos, hermanos, de adelantarnos al enemigo. Sabemos más que nadie de qué pie cojeamos. Así que no dejes que el enemigo gane ventaja sobre ti. Mientras preparaba el mensaje, encontré un testimonio de un hombre que dice que viajaba constantemente, era viajante, y por años su vida espiritual había estado estancada por la pornografía. Siempre se quedaba en el mismo hotel 3 o 4 días y ya tarde, aburrido, solitario, prendía la televisión y ahí se mostraba la inmoralidad. Y una vez tras otra, año tras otro, este hombre perdía la batalla hasta que decidió hacer algo. Dice: ahora, cuando me registro en el hotel, pido por favor que retiren la televisión. El recepcionista me mira como no sabiendo, digo, como si estuviera loco. Pero yo cortésmente le digo: retírenla, por favor. Y como soy el que paga, al final acaban retirándola. Dice: llevo un año de hacer esto y ha sido la clave para mi victoria espiritual contra la impureza. Hermano, decídase hacer algo. No puede seguir igual. Debemos de anticipar la tentación y evitarla. El testimonio era de la televisión. Hoy en día este problema lo tenemos en Internet. ¡Qué barbaridad! Sin darte cuenta, sin querer, te puede aparecer una cosa de estas. Hermano, si tiene problemas de este tipo, dese de baja de Internet. O si no quiere darse de baja, limítese el acceso. ¿Sabe que hay control? Hay una aplicación de control parental que le llaman. Usted puede controlar lo que ven sus hijos en el móvil. Decir, por ejemplo, quiero que jueguen solamente 2 horas. Y a las 2 horas el programa, ¡pum! Podemos controlarnos. Y si no puede controlarse, dése de baja. Que hemos estado muchos años sin Internet y no ha pasado nada. Así pues, primero huya de la tentación, después mantenga la distancia, 3, anticípese y ahora 4, cultiva tu vida espiritual. Hermanos, no es suficiente con huir, con mantener, con anticiparnos, porque tarde o temprano nos vamos a ver en la tentación, ¿verdad? Y si no estamos fortalecidos, ¿qué va a pasar? Que podemos caer. Necesitamos fortalecernos en nuestro hombre interior. Pablo lo dice así: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero esto tiene un propósito. ¿Qué propósito tiene? Para que podáis resistir el día malo, porque el día malo nos va a llegar a todos. Todos vamos a tener un día malo. Es por ello que debemos de anticiparnos y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo cultivar la fuerza espiritual? ¿Cómo fortalecer el hombre interior? Efesios 4:22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
una pregunta, hermano. ¿Quién tiene que despojarse? ¿Quién tiene que renovarse? ¿Quién tiene que vestirse? Nosotros. El Espíritu Santo nos va a ayudar, claro que sí. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos va a ayudar a conseguirlo. Pero tenemos que hacerlo nosotros. Usted se viste, ¿verdad? Pues tenemos que vestirnos, tenemos que despojarnos, tenemos que renovarnos. Esto no, el Señor no lo va a hacer de una forma automática. Ha de hacerlo usted. Usted tiene que dar el primer, bueno, cuando digo usted, digo yo. Tenemos que dar el primer paso. Y este versículo apunta a una realidad. Y es que hay un hombre que murió, no sé, el viejo hombre. ¿Usted cree que el viejo hombre murió? Yo creo que no. Debería haber muerto, pero resucita tan a menudo. ¿A usted nunca le ha salido el indio que tiene dentro? Hay un indio con plumas. Sí, yo me acuerdo, una vez me salió a mí y digo, uy, no veas, pues sí que estaba este escondido. Sí, hermanos, tenemos un viejo hombre que nos puede salir, sobre todo cuando lo alimentamos. Igual que al nuevo hombre tenemos que alimentarlo de las cosas que vamos a ver, al viejo hombre se le alimenta con todo lo contrario. Con las cosas, con los celos, con el egoísmo, con todo lo contrario al fruto del Espíritu, con las obras de la carne. Con eso alimentamos al viejo hombre. Pero hay un hombre nuevo, un hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, el cual se fortalece por la renovación de la mente con la verdad de Dios. Hay que alimentar a este hombre. Y en la medida que alimentamos a este hombre, se va a fortalecer. Eso es como aquel esquimal que tenía 2 perros, ¿saben ustedes? Y él siempre sabía los ponía a pelear. Y él siempre sabía qué perro iba a ganar. Y una vez le preguntaron, pero ¿cómo es posible que tú sepas qué perro va a ganar, si el blanco o el negro? Dice, muy fácil. El día de antes no le doy de comer a uno y sé que ese va a perder. Claro, está débil. Claro, si te alimentas espiritualmente vas a ganar la batalla. ¿Cómo podemos alimentarnos? Primero, lea, medite las Escrituras. Aparte un tiempo devocional con Dios. Tenga un tiempo diario de oración. Lea buenos libros cristianos. La Biblia, sí, pero también puede leer otros libros que nos ayudan. Hay que fortalecer al hombre interior. Véase, primero, huye de las tentaciones. Segundo, mantén la calma. No, mantén la distancia, no la calma, mantén la distancia. 3, anticipa la tentación. 4, cultiva tu vida espiritual. 5, memoriza y cita las Escrituras. A ver, es imposible tratar el tema de la estrategia contra la tentación y dejar a un lado la memorización, hermano. Hoy en día que tanto se ha dejado un poquito de lado en la enseñanza secular el tema de la memorización. Es bueno, memorizar es bueno, porque la mente la estamos entrenando y estamos fortaleciendo nuestro hombre interior además. La razón de esto es porque ejemplo tenemos. ¿Qué hizo Jesús en Mateo 4? ¿Cómo enfrentó Jesús la tentación? Con pasajes de la Escritura, ¿verdad? ¿Y por qué lo pudo citar? Porque lo sabía de memoria. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Tenía la palabra de Dios en su corazón. Hay pasajes, yo diría que imprescindibles para un cristiano, ¿no? Juan 3:16. Pero
Por ejemplo, Deuteronomio 6:8, la exhortación a la obediencia, Romanos 8, ninguna condenación hay para el creyente. O Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, vamos a empezar por lo facilito, pero a medida que aprendamos más y más y más, nos va a ayudar a enfrentar la tentación. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El propósito de Jesús al guardar la palabra de Dios en su corazón fue no ceder a la tentación, pero también darnos ejemplo a nosotros de lo que debemos hacer. Efesios 6:17 dice, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Pablo menciona los elementos espirituales de la armadura de Dios para fortalecernos, para poder estar firmes. Uno de ellos es la espada del Espíritu. ¿Y qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Necesitamos esgrimir, de grima, la palabra de Dios para luchar contra la tentación. Cogerla, ¿sabes qué es la esgrima? La esgrima es los espadachines, es como el zorro, ¿no? Que te hacía la marca del zorro. Pues en vez de la Z del zorro, la J de Jesús. Vamos a dejar que la palabra penetre en nuestro corazón. ¿Sabe usted? Nuestro corazón es como un baúl. Un baúl ¿sabe usted qué es un baúl, no? Es una caja cerrada que se abre y sirve para guardar objetos. Antiguamente el baúl era como la dote que llevaba por los novios para casarse. Ahí iban las ropas, iban ciertas cosas. Nuestros abuelitos, al final de ese baúl, el baúl de los recuerdos, solían poner quizá los zapatos del nieto, una carta de amor, una flor disecada, una piedra, un árbol de fotos. Véase, cosas que traían a su corazón, traían buenos recuerdos. Nuestro corazón, hermanos, muchas veces hace de baúl. ¿Cuál es el problema? ¿De qué llenamos ese baúl? ¿Qué recuerdos permitimos que el baúl de nuestro corazón almacene? Porque si empezamos a llenarlo de cosas que nos sirven, al final nuestro corazón se volverá un nido de roedores. Tenemos que tomar la decisión de sacar de nuestro corazón aquello que no sirve para nada. Y no solamente sacarlo, sino llenarlo ¿de qué? Llenarlo de la palabra de Dios. Vamos a llenar nuestro corazón de su palabra. Deseche lo malo que guarda en su baúl y guarde la palabra a diario. Hermano, póngaselo, como yo se lo digo mucho a mis alumnos, póngaselo fácil al Espíritu Santo. Si usted estudia y esa palabra queda en su mente, el Espíritu se la va a traer a memoria. Pero si usted no estudia nada, a ver, el Espíritu Santo puede obrar un milagro en usted y que abra su boca y salga la Biblia entera. Claro, él lo puede hacer, pero póngaselo fácil. Estudie la palabra, memorice esos versículos para que el Espíritu Santo simplemente se los traiga a la memoria y usted pueda expresarlos. Amén. El punto central, puede sacar del baúl lo que has guardado en él, evidentemente, si lo has atesorado. Si has atesorado la palabra de Dios, es la palabra que saldrá.
Si la palabra de Cristo mora en abundancia en tu corazón, entonces es lo que va a salir. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Amén. Evidentemente, cuando hablemos la palabra, no se trata de repetirla como un ritual. Cuando entremos en la tentación, no se trata de repetirla como un ritual, algo mecánico, como un papagayo. No se trata de eso, sino se trata de orar y suplicar en el Espíritu. No es algo, utilizarlo como algo mágico. No, eso no es así, no puede ser así. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Último punto. No te des por vencido. La cruda realidad. ¿Qué pasa con la cruda realidad? Que continuamente cedemos a la tentación. Juan dice que todo aquel que no tiene pecado es un mentiroso. Hermanos, ¿quién de aquí no tiene pecado? Que levante la mano. Uy, bien. No soy el... Muy bien. Yo pensé, digo, alguno levantará la mano. Fijaos lo que dice Juan. Si dice que no tienes pecado, eres un mentiroso. ¿Qué podemos hacer, hermanos, si caemos? ¿Rendirnos? No. Vamos a ver, primero, recuerda que tienes un abogado, y además un buen abogado. Juan dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? Jesucristo, el justo. Recuerda que este abogado sabe lo que es ser tentado. Porque, hermano, uno de los mayores problemas de un abogado defensor es que muchas veces no acaba de entender a su defendido por qué. Y porque no ha pasado por lo que ha pasado el acusado. Y no puede presentar una defensa competente porque no se identifica con él. En el año 96 se estrenó una película en Estados Unidos titulada Un tiempo para matar. De esas películas buenas que hay, que vale la pena verlas, que son películas que te aportan cosas positivas. Pues esta película, fijaos, se focaliza en una localidad del Mississippi. Ya saben ustedes que allí el racismo en los años 60 era muy imperante. Bueno, todavía hoy hay, ¿verdad? Y allí 2 jóvenes blancos, dice que borrachos, violan salvajemente a una niña negra de 9 años. El padre, entendiendo que no se iba a hacer justicia, decide tomarse la justicia por su mano y coge una escopeta y mata a los 2 jóvenes. Ahora el escenario cambia totalmente y en vez de juzgar a los 2 jóvenes, el padre es el acusado, es el juzgado. Y comienza el juicio y durante 10 días la tensión es enorme. Y un joven abogado blanco decide tomar el caso y decide defender la vida de este hombre y hacer todo lo posible para salvarlo. El clímax de la historia es en el momento del alegato final, cuando este abogado, a través de una conclusión dramática, apelando al corazón del jurado,
consigue que el padre salga libre. La cuestión, hermanos, no es si el padre era inocente, era culpable. No, ese no es el punto. El punto es, ¿qué le llevó al abogado a identificarse de tal manera con el padre que pudo obtener su libertad? Si analizamos la pregunta, si analizamos un poquito la historia, vemos en la película que el abogado tiene una hija también de 9 años. O sea, una hija igual que la chica que sufrió la violación. Y el abogado supo ponerse en los pies del acusado. Y él llegó a la conclusión de que si eso mismo le hubiera pasado a él quizás hubiera hecho lo mismo. Y esto le capacitó para defender al hombre. Hermano, Jesús nos comprende, no porque en su omnisciencia o de manera hipotética se ponga en nuestros zapatos, no, sino porque de forma literal, hace 2000 años, Él bajó de su trono, entró en el tiempo y en el espacio, habitó entre nosotros, se hizo hombre y eso le capacitó para ser sacerdote y abogado competente. Hermano, Jesús te comprende. Jesús puede compadecerse de nosotros, es decir, puede sentir una angustia profunda por el mal que se encuentra en el que representa. ¿Por qué? Él fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿No lo ves, hermanos? Jesús pudo haber convertido las piedras en pan, pudo haber volado sobre el pináculo del templo, pudo haber bajado de la cruz, pero no lo hizo. Él se hizo obediente hasta la muerte. Él, Jesús, nos comprende. En esos momentos en que Satanás usa todo tipo de dardos para convencerte de que hay más satisfacción en la rebeldía, en el pecado, en la codicia, en el adulterio, en la pornografía. En ese momento que te parece que ya no puedes más, que te parece que sea imposible sucumbir a la tentación, piensa una cosa, Jesús te comprende, porque Él fue tentado durante 30 años y alcanzó su clímax en el más completo abuso y abandono. Alguien podría dirá, está bien, entiendo que fue tentado en todo, como nosotros, pero el hecho de no haber pecado no le hace insensible y poco comprensivo a nuestras tentaciones. La respuesta, hermanos, es que no, porque precisamente esa es la razón que es que sus tentaciones fueron más fuertes que las nuestras, porque Él no cedió nunca. Usted, hermano, cuando cede a la tentación, ya la tentación acaba. Si usted cede al principio, no sabe, no llega a soportar más. Piense una cosa, Jesús nunca cedió a la tentación, con lo cual la tentación suya fue la máxima, porque la tentación para cuando usted cede. Y usted dirá, bueno, lo entiendo, pero Él nunca pecó, ¿se compadecerá de mí? La respuesta es que sí, hermanos, sí, pues el que no conoció pecado sabe
lo que significa desobedecer. ¿Cómo que lo sabe? Sí, lo sabe. No porque él desobedeció, sino porque él recibió sobre sí el mismo castigo que correspondería a nuestra desobediencia. Sin desobedecer, él recibió el castigo. Claro que lo sabe. Aunque él no lo hizo, recibió el castigo. El justo por los injustos. Abogado tenemos y que nos comprende muy bien. Segundo, hermano, recuerde que no luchas para ser justo, ya eres justo. Fijaos lo que dice el escritor divino, Proverbios 24, 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Este versículo nos habla de una persona que tiene un estatus legal delante de Dios y que no depende de su desempeño, de su función. Es justo. Dice, primero, porque ya es justo, y segundo, por sus caídas no eliminan la realidad de que es justo. Aunque esté caído, es justo. 7 veces cae y 7 veces se levanta. No hay nada más estimulante que levantarnos y seguir luchando y saber que nuestra aceptación como justos no depende de lo que nosotros hagamos, sino de la obra de Cristo. Ya somos justos, ya tenemos el 10. Caído, golpeado, levántate, mira la cruz y sigue para adelante. Ponte el yelmo de la salvación y confía en tu Señor. Huye, primero, huye de la tentación, mantén la distancia, anticípate, cultiva una vida espiritual, memoriza la Escritura, no te des por vencido. Conclusión. Yo no sé si habrá aquí a alguien que nos visite por primera vez, pero te digo que si no conoces a Cristo, si hay alguien que sabe lo que es el dolor, el sufrimiento, es Dios mismo. Fijaos, en cierta ocasión, un padre cristiano estaba limpiando su escopeta de caza y mientras la limpiaba, sucedió lo impensable, lo terrible. Un disparo accidental mató a su hijo. El pastor estaba con él y oraba con desesperación, sentado junto a él, junto al padre destrozado, porque no sabía cómo consolarlo, no sabía qué decir. Y de repente siente del Señor que debía decirle lo siguiente. Dice, dile que yo lo entiendo, dile que yo maté a mi hijo, pero que no fue un accidente. Dios mandó a su hijo a este mundo a morir por ti, por mí, por todos. Él se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie en toda la historia de la humanidad ha experimentado tanto dolor, tanto sufrimiento como Jesús. Tan grande era su agonía que dice que sudaba gotas de sangre. Y en Getsemaní, preveyendo ya el sufrimiento, los latigazos, los escupitajos, las espinas en su cabeza, los arañazos, atravesado por una lanza, la burla de los gobernantes, la deserción de sus discípulos, la ira del Padre. Y en medio de tan grande agonía, él clamaba, Padre, si es posible,
pase de mí esta copa. Y el padre, con lágrimas en los ojos y dolor en el corazón, diciendo, no es posible, hijo. Es necesario que soportes este dolor para llevar a muchos a la gloria. Y allí Él enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amigo, ven al encuentro del Señor.